Bueno, acá tenemos dos ejemplos de gráficos de función seno y coseno. Vamos a ver el análisis cómo se hace. Vamos a ver dominio imagen, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, donde la función crece, intervalo de crecimiento, y donde decrece, intervalo de decrecimiento. Bien, vamos a empezar con este ejemplo que tenemos acá. Bien, primero el dominio básicamente son los valores de x que tienen gráfico. Entonces yo lo podría pensar así, a ver, si yo tengo solo el eje x, ¿sí? Mi función, ¿qué parte de ese eje abarca? ¿Sí? ¿Dónde empezaría y dónde terminaría en ese eje? Si yo me fijo eso, en mi gráfico la función arranca en menos pi sobre 2, hablando del eje x solamente, en menos pi sobre 2, abarca toda esta parte y finaliza en pi sobre 2. Entonces mi dominio sería ese. Como los dos pertenecen al gráfico, vamos a poner corchete. Ahí ya tenemos el dominio. Ahora, cuando hablamos de la imagen, tengo que pensar lo mismo, pero ahora en el eje Y. ¿Qué parte abarca el gráfico de ese eje? ¿Dónde empieza y dónde termina? Si yo me fijo acá, de menos 3 a 3. Siempre se escribe el menor primero, ¿sí? Entonces vamos a poner, en este caso corchete, porque pertenecen al gráfico, del menos 3 al 3. Bien, vamos ahora con positividad. Es la parte del gráfico, básicamente, que está por arriba del eje X. Entonces, toda esta parte que está por arriba del eje X hacia arriba, vamos a decir, es lo que se va a llamar C+. La pregunta es, ¿cómo escribo esta parte? ¿Sí? Básicamente, la pregunta es, esta parte, ¿qué abarca del eje X? Para no decir parte otra vez. ¿Dónde empieza y dónde termina, no? Entonces, esta curva que está por arriba del eje X empieza en menos pi sobre 2 y termina en 0. Porque si yo sigo para acá ya estaríamos con negatividad, porque esa parte está por abajo del eje. Entonces, va a ser de menos pi sobre 2 a 0. Ponemos paréntesis acá, porque estos me dan valor 0, los dos. Y el 0 no es ni positivo ni negativo, por lo tanto no está incluido ni en positividad, tampoco en negatividad. Bien, me fijo si hay otra parte que sea positividad, en este caso no, solamente es esta, es la única parte de la función que está por arriba del eje. Entonces, lo que me queda va a ser esta parte de acá abajo, que es lo que pasaría a ser ahora mi negatividad. La pregunta es la misma, ¿dónde empieza y dónde termina? Si ustedes se fijan, abarca toda esta parte de acá, del eje X. Entonces, esta parte sería desde el 0 a pi sobre 2. Nuevamente, los dos entre paréntesis. ¿Sí? Eso es lo que sería C-, conjunto de negatividad. Bien, ahora vamos a crecimiento y decrecimiento. Vamos a considerar lo siguiente, para hacerlo más práctico. Una función se traza siempre de izquierda a derecha. Entonces, si yo trazo una función o una parte de una función está de esta manera, de izquierda a derecha estoy diciendo, vamos a decir que está creciendo. Si yo de otra forma la trazo de esta manera, siempre de izquierda a derecha, la función va a estar decreciendo. Entonces yo voy a tener que analizarlo de la misma manera. Si lo trazo así hacia arriba, de izquierda a derecha, o si lo trazo hacia abajo, de izquierda a derecha. Si lo trazas hacia arriba estaría creciendo, si lo trazo hacia abajo estaría decreciendo. Entonces vamos a pensarlo de esa manera para poder ver qué pasa en esta función. A ver. Vamos a ver en qué partes la función estaría creciendo, ¿sí? Vamos a borrar esto. Ahí. Ahí está. Y lo borramos de acá también, porque ya lo calculamos. Bien, perfecto. Entonces vamos a marcar con verde ahora la parte donde la función está creciendo. Esperen que remarco acá que medio como que se borró. Ahí está. Entonces, ¿en qué parte la función está creciendo? Y yo diría que en esta parte de acá.
ahí. Hasta ese punto crece, ¿eh? Porque si sigo más hacia la derecha, ya empieza a decaer. Eso ya sería ID. ¿En dónde más puede crecer? Bueno, acá dijimos que va decayendo. Pero si ustedes se fijan, a partir de acá hacia la derecha, empieza a crecer nuevamente. Así que esto también sería IC. Bueno, ¿cómo lo escribimos? Nuevamente de la misma manera, teniendo en cuenta el comienzo y el final de ese crecimiento. Entonces, si yo me fijo, el crecimiento empieza en menos pi sobre 2. ¿Dónde termina de crecer? Acá arriba, en menos pi sobre 4. En ninguno de estos dos puntos ni está creciendo ni está decreciendo, ¿sí? Esto es lo que se llama punto de inflexión, así que no se considera ni crecimiento ni decrecimiento, por eso ponemos paréntesis. Nuevamente tenemos este de acá, bueno, otra vez lo mismo. ¿Dónde empieza a crecer y dónde termina? Empieza a crecer en pi sobre 4 y termina de crecer en pi sobre 2. Ese sería el crecimiento. Ahora, ¿dónde decrece? Bueno, acá si ustedes se fijan es un tramo completo. Esto es todo decrecimiento. Decrece en toda esta parte. Bueno, nuevamente lo pienso de la misma manera. ¿Dónde empieza a decrecer y dónde termina? Empieza a decrecer en menos pi sobre 4. Un poquito más hacia la derecha, ¿no? Porque en menos pi sobre 4 dijimos que no crecía ni decrecía. Y termina en pi sobre 4. Ahí tendríamos entonces el análisis de la primera función. Vamos a la segunda. ¿Sí? La segunda, estamos hablando, repito lo que dice acá por las dudas, menos pi sobre 4 y pi sobre 4, porque no se alcanza a ver bien. Vamos con el ejemplo 2, que estamos hablando ya de coseno. La forma de pensarlo es la misma, pero tenemos en este caso la otra función para que ustedes tengan las dos alternativas. Bueno, arrancamos con dominio. A ver, nuevamente nos preguntamos lo mismo que hicimos acá. ¿Qué parte del eje X abarca el gráfico? ¿Sí? ¿A dónde empieza y a dónde termina del eje X? Si ustedes se fijan, empieza acá en menos pi sobre 2 y termina en 7 medios de pi. Como los dos están incluidos, vamos a poner corchete. Ese sería el dominio. La imagen lo mismo, pero en el eje Y, entonces la función abarca del eje Y, vamos a poner acá, eje Y, y este es el eje X. Abarca de menos 5 a 5, con corchete también porque están incluidos los dos. Bien, ahora vamos a positividad. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior, vamos a marcar las partes del gráfico que están por arriba del eje X. Acuérdense, la parte del gráfico que está por arriba del eje X es C+. Entonces yo voy a marcar esta partecita de acá y esta partecita de acá. Las dos van a ser C+. Ahora tengo que buscar la forma de escribirlo. Nuevamente, ¿dónde empieza y dónde termina? Esta rama empieza acá en menos pi sobre 2 y termina en pi sobre 2. Ahora, la pregunta, ¿uso paréntesis o uso corchete? Bien, yo tengo que fijarme si están incluidos, o sea, si el valor que arroja ese menos pi sobre 2 es positivo, tiene que estar incluido en conjunto de positividad. Si el valor que arroja es 0, no va a estar incluido, como habíamos dicho acá. Entonces, si yo me fijo, menos pi sobre 2, cuando yo lo ponía en la calculadora, me iba a arrojar de valor 5. Entonces, como menos pi sobre 2 me arroja un resultado positivo, quiere decir entonces que pertenece al conjunto de positividad. Ahora, cuando yo lo hago con pi sobre 2, que me da 0, el 0 no es ni positivo ni negativo, por lo tanto, acá vamos a poner paréntesis. Seguimos con la otra parte. Unión. Esta parte empieza en 5 medios. 5 medios de pi. Y termina en 7 medios. Bueno, vamos a analizar ahora si lleva paréntesis o corchete. 5 medios, si ustedes se fijan acá,
me da 0 cuando yo hago con la calculadora. Quiere decir entonces que el 0 no es ni positivo ni negativo, por lo tanto acá vamos a poner paréntesis. Cuando yo hago la cuenta con 7 medios, me arroja el resultado 5, positivo. ¿Sí? Entonces va a pertenecer al conjunto de positividad. Vamos con negatividad. Esperen que usamos el otro color. Acá. Esta partecita sería lo que queda en negro, básicamente. ¿Sí? ¿Dónde empieza y dónde termina? Esta parte empieza acá y termina acá. Entonces vamos a poner pi sobre 2 y 5 medios de pi. Fíjense que los dos arrojan resultado 0. Como dijimos que el 0 no es ni positivo ni negativo, vamos a poner paréntesis en los dos. ¿Sí? Vamos ahora al crecimiento y decrecimiento. Vamos a borrar esto, si ya analizamos esa parte y no se nos mezcla con C más y con C menos. Vamos a borrar acá. Listo. Vamos por partes. Empiezo con esta, no siempre de izquierda a derecha. Empezamos con esta rama. ¿Sí? Si yo hago el trazo, acuérdense que es de izquierda a derecha. Si yo hago el trazo, la función está decreciendo. ¿Sí? O sea que esto es ID. Ahora, ¿dónde empieza a decrecer y dónde termina de decrecer? ¿Sí? Si ustedes se fijan, empieza a decrecer acá. Acá abajo vamos a ponerlo, ¿no? Porque estamos en ID. Empieza a decrecer en menos pi sobre 2. Y ese decrecimiento termina en 3 medios. ¿Sí? Ese 3 medios sería un punto de inflexión, que lo vamos a ver después cuando veamos derivadas. Como en este punto no crece ni decrece, y acá tampoco no crece ni decrece, es lo que se llama punto de inflexión, vamos a poner directamente paréntesis. Punto de inflexión porque, a ver, viene decreciendo y a partir de ese punto hacia la derecha empieza a crecer, ¿sí? Cambia el crecimiento por decrecimiento o al revés. Bien, bueno, me queda la otra rama, que si ustedes se fijan el trazo, si yo hago el trazo de izquierda a derecha, me da que es crecimiento, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿dónde empieza ese crecimiento y dónde termina? ¿Sí? Si ustedes se fijan, el crecimiento empieza en 3 medios de pi. No es que empieza ahí, no es, en ese punto en 3 medios no crece ni decrece, pero del 3 medios hacia la derecha, por eso ponemos paréntesis, y termina en 7 medios de pi. Nuevamente sin incluir porque ahí nuevamente les digo que no crece ni decrece. Bueno, eso es lo que sería el análisis de dos ejemplos de seno y coseno.